Thaís Lara, el otro día nos hablaste acerca de los humedales y tenemos nuevos datos, ¿no? Acerca de eso. Sí, hubo novedades, porque te acuerdas que yo te decía, el gobierno nacional dejó un poco que justamente perdiera por tercera vez estado parlamentario el proyecto que se venía trabajando de ley de humedales y se mantenía totalmente callado, ¿no? Respecto de la situación y de la necesidad de contar con esta normativa. Bueno, necesitamos de un Día Mundial de los Humedales para que finalmente el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, se refirió al respecto y con una novedad. Veamos qué fue lo que tuiteó ese día. Dijo: la sociedad demanda con justa razón que protejamos los humedales, por eso queremos contarles que hoy, en el Día Mundial de los Humedales, iniciamos un proceso de trabajo conjunto con los distintos sectores para tener una ley de humedales con mirada federal. ¿Esto significa que se va a avanzar en el proyecto que se venía trabajando? No. Es un nuevo proyecto de humedales que va a presentar el Poder Ejecutivo, teóricamente trabajado con los distintos actores, que cuáles son provincias, organizaciones y sectores productivos, que son justamente los sectores productivos los que más trabas, ¿no?, vienen poniendo para que se avance en una normativa en pos de proteger los humedales. Ahí, si de este anuncio a que pase algo, ¿cuánto tenemos que esperar? Te pregunto vos, que estás acostumbrada, ¿no? Sobre todo que sean muchas veces anuncios y después no pase nada, ¿no? Habrá que ver, porque en realidad acá no es que tenemos, bueno, ya vamos a presentar el proyecto, hoy iniciamos un proceso de trabajo, así que habrá que ver. Te digo que hay cierto descontento en la sociedad civil, porque en las reuniones que ya han tenido con el gobierno se habla de que el proyecto de ley sea menos complejo. Habrá que ver qué significa justamente esa menor complejidad, si es en favor de conservar los humedales o si es en favor de, digamos, los intereses de ciertos sectores productivos para poder continuar con sus actividades por sobre, ¿no?, la conservación de los humedales. Pero la idea es que por lo menos este año tome estado parlamentario nuevamente, ¿no? Y que, bueno, finalmente se apruebe, habrá que ver. No sería, ojo, no sería el proyecto que se viene trabajando, ese ya perdió estado parlamentario, sería un nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo y que se entiende que si es presentado por el Ejecutivo avanzaría en este caso en el Congreso. Lo que acá se busca es que sea un buen proyecto, ¿no?, de ley. Imagino que los que impulsan el proyecto hablarán con expertos, ¿no?, de todos los sectores, armarán mesas de trabajo, ¿no?, como se suele decir en política. Vamos a ver. Lo que tuvimos como noticia fue: inicia el proceso, vamos a ver cómo es ese proceso y si en los próximos meses podemos tener, ¿no?, más noticias respecto justamente de la letra chica, de lo que significaría esta normativa. Y justamente una de las amenazas para los humedales tiene que ver con, yo te decía, los incendios, el avance de la frontera agropecuaria, y eso me lleva a hablar de la deforestación. ¿Y por qué? Porque la organización Greenpeace presentó su informe anual respecto de cómo fue la deforestación durante el 2021 en la zona del norte argentino, que es donde más deforestación hay. Y el resultado arrojó que durante 2021 la deforestación alcanzó las 110.180 hectáreas. Vos me dirás, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Traje una placa para que veamos si el comparativo respecto de cuánto es esto que se produjo en Santiago del Estero, en Formosa, Chaco y en Salta. Entonces, como te decía, 102.180 hectáreas deforestadas en el norte de la Argentina, lo que equivale a más de 5 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires en la que nos encontramos. Y como estabas vos hoy, dije, le vamos a preparar también el comparativo futbolístico a 12 canchas de fútbol por hora. Eso fue todo lo que se deforestó en la zona del norte argentino durante el año pasado. Cuando uno habla de deforestación, bueno, en principio muchos dicen, no, es algo malo, demás, pero digo, todo esto es legal, ¿no? O sea, está controlado, el gobierno lo aprueba, parte legal, parte ilegal, vuelven a plantar árboles después, digo, no, ahí viene, claro. No es infinito, no son infinitos los árboles. Es muy interesante tu pregunta, porque ahí viene la cuestión. La provincia de las que se analizó en el norte argentino, la que más deforestación tuvo fue Santiago del Estero. De la deforestación que se realizó en Santiago del Estero, el 80% fue ilegal. ¿Y por qué hablamos de esta ilegalidad? Porque justamente se realizó en lo que por la ley de bosque se considera de lo que es la categoría 1 y 2,
que en la categoría 1 y 2 de bosques no está permitido que justamente se haga desmonte, que se haga deforestación. De allí entonces la ilegalidad. Vos me dirás, bueno, ¿cómo Greenpeace pudo rastrear todo esto? A través de comparativos de imágenes satelitales, que son algunas de las que estamos viendo en pantalla, que después acá siempre seguramente escuchemos por parte del Ministerio o de otras autoridades que dicen que las fuentes son distintas, después se hablan de números menores. La realidad es que en Argentina se continúa deforestando, que tenemos una ley de bosques que todavía no se implementa. Desde su sanción, sin importar el partido político del gobierno de turno, nunca la ley de bosques recibió el financiamiento que le corresponde. Entonces, y que es difícil en la implementación porque abarca no solo gobierno nacional, sino por sobre todo gobierno provincial, ¿no? Y cómo hacer para detener también, ¿no?, a quienes realizan esto. Por eso el reclamo de Greenpeace no es solo para una correcta implementación de la ley de bosques, sino también para que se penalice, justamente para que se considere delito la deforestación. Claro, pienso en la financiación, digo, pues si bien a diferencia de otras actividades delictivas, digo, no es que es algo en un lugar cerrado, digamos, es a gran escala, como estamos viendo ahí, camiones y demás, pero bueno, la Argentina también es extensísima. Pero bueno, por otro lado, no sé, hoy hay drones, digo, es más fácil, sería de una manera más fácil controlar, ¿no? Digamos, sí, exacto. No hace falta tener aviones hay formas de controlarlo. Si Greenpeace lo pudo, si una organización lo pudo detectar, evidentemente hay un montón de fallas, ¿no? Después en lo que es el control que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se dice? Que si esto fuera un delito penal, o sea, que tenga justamente una sanción grave, bueno, de esa manera podés tratar de presionar a que no lo van a hacer. Sería como una forma, digamos, serviría como una herramienta. No hay una solución unívoca, las leyes tampoco son soluciones unívocas, pero sí empezar a dar un mayor contexto para tratar de frenar con la deforestación, porque esto, el impacto después posterior, ¿no?, afecta desde todo punto de vista. Digo, cada vez que sacamos bosques, todo ese dióxido de carbono que capturan los bosques va a la atmósfera y por lo tanto proceso, ¿no?, de cambio climático que ya conocemos, y ni hablar de la pérdida que estamos teniendo de nuestra propia biodiversidad en territorio argentino. Sí, para cerrar, Thaís, lo que vos decís, ¿no? Sin bosque también después hay mayores inundaciones y demás, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, veremos cómo después se desarrolla este año, porque esto estamos hablando de lo que ocurrió en el 2021. Y si también, así como hablábamos de la ley de humedales, algo que se había mencionado del Ministerio de Ambiente, si esto de empezar a considerar, digamos, ciertos delitos ambientales dentro de lo que es el Código Penal. Bien. Bueno, gracias, Thaís. Y aprovecho que en realidad que está